Quisiera hacer un tipo de resumen de cosas que he estado viendo, he estado hablando en cuanto a la palabra del Señor. Y definitivamente entendemos que hay una salvación, que hay cosas proféticas sobre las cuales estamos caminando, y viene un gran galardón que es la toma de la iglesia, que básicamente es una de las grandes carreras que tenemos para ser participantes del arrebatamiento de la iglesia, y es lo que nuestro corazón desea. Ahora, quisiera yo tocar un poco devocional y escatológico este mensaje, y que me la gracia para poder explicarlo. Básicamente hay muchas sombras en la palabra, pero este versículo me salió lo veo muy bueno en cuanto a una sombra, en cuanto al tiempo de la venida del Señor. Básicamente entendemos que la Biblia habla de 2 días para la manifestación de Cristo, es decir, el regreso del amado. Él pagó 2 denarios para el cuidado de aquella persona que tuvieron que restaurarla, sanar las heridas y ponerla en el mesonero. Es decir, figura del trabajo, la labor del hermoso Espíritu Santo con la iglesia durante 2 días. Y el pago es Cristo Jesús, que su vida misma pagó por rescate por nosotros. Ahora, dice acá la figura en cuanto al tiempo pasado con el pueblo de Israel. Dice, se pusieron en marcha, es decir, más bien salieron desde Ramses, y ahí era donde estaba Gosén, donde estaba la ciudad iluminada con luz, mientras habían tinieblas en el pueblo de Israel durante los juicios. Ahora, dice ahí, el día 15 del mes primero, esos días era más o menos en abril la fecha que se estaba usando. Y luego dice el segundo día, aquí me interesa donde vamos a empezar a estar hablando, el segundo día, después que pasó la Pascua. Ahorita estamos ya en el segundo día, que fue la Pascua. Cristo fue crucificado y ya se están cumpliendo los 2 días. Y a los 2 días el pueblo de Israel estaba saliendo. Fíjese, y esto es maravilloso porque el calendario hebreo empieza a funcionar en la liberación. Es decir, que cuando se establece el calendario hebreo es a partir de la liberación. Es ahí que empezaron a contar el tiempo, aunque el tiempo se ha tratado de contar de los días de Adán. Ahora, dice acá, los hijos salieron osadamente a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios estaban enterrando a sus hijos por causa de las plagas. Muy interesante la sombra que refleja ahí. Es decir, que mientras hay dificultades, va a haber una iglesia que se aproxima a salir. Es decir, que aunque veamos las cosas difíciles, los dolores de parto, la criatura que es la iglesia novia va a salir de esta tierra. Amén, le das aplauso al Señor. Entonces, básicamente podemos decir que ya estamos muy a la frontera de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, y nuestro deseo es que Dios tenga la misericordia de nosotros y que nosotros tengamos un estilo de vida de acuerdo a que Él se agrade. Y si se agrada de nosotros, dijeron que aquellos hombres de un espíritu correcto, Dios nos dará la tierra que ha prometido, y nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, entonces lo que yo quiero tratar de hablar un poco en cuanto a la iglesia del arrebatamiento. Es decir, no toda la iglesia se va. Uno estará durmiendo, 2 estarán durmiendo, 1 es tomado y otro dejado. Ojalá que hayan lugares donde los 2 son llevados o la familia es llevada, pero está hablando ahí que hay acepciones, que viene ese maravilloso arrebatamiento, pero hay algunos que pueden, en medio de las dificultades,
perder el compromiso, la devoción con Dios. Al contrario, debían de saber que esto es profético y que Dios ya está por venir. Cristo Jesús es Dios. Amén. Estamos por irnos con Él. Ahora, estamos viendo también que hay cosas que se están dando alrededor del mundo, tantas cosas que se están dando paralelamente en escenarios diferentes en esta tierra, que nos hacen ver de que ya el Señor está cerca y tenemos de alguna manera la hora y el día, nadie la sabe, pero el año tenemos que ir sospechando ya en el año cuándo es que va a llegar. Entonces está diciendo el Señor acá en Miqueas: Belén, Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor, el futuro Rey de Israel. Sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Está hablando de Cristo, el Cristo cósmico, que sale a distintas regiones del universo, pero un día vino a la tierra. Ahora, dice Juan 7:42, no dice la Escritura que el Mesías, es decir, Cristo, el ungido, dice acá, vendrá de la descendencia de David, de la aldea de Belén, de donde David era. Ahora, definitivamente nos toca que entender que tenemos que poner bases de imprenta bíblicas para ver en qué tiempo estamos viviendo. Por ejemplo, muchos el día de hoy ya no están, y gente que joven, gente saludable, y yo por la misericordia de Dios aquí estoy. Todavía el Señor tuvo misericordia de mí y digo: Señor, gracias que todavía nos has dejado la oportunidad para predicar un tanto más. Pero nuestro deseo más bien es irnos vivos en la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Entonces, básicamente de los días de Adán para acá hubo necesidad de un redentor, de un salvador, y Dios empezó a profetizar y a anunciar a través del sacrificio de la muerte del Cordero. Es decir, desde el día que se dijo Jehová Jireh, fue cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, y una sustitución, y un cordero sustituyó a su hijo. Ahora, dice acá Isaías 53:6, todos nosotros, eso creo que nos incluye a nosotros, todos nosotros, usted diga si se lo incluye o no, lo incluyó, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nosotros ya nacimos apartados. Ellos eran del pueblo de Israel, nosotros no. Es decir, que a nosotros nos vino el anuncio de que Cristo vino a morir por nosotros y que todo el que crea en Él será salvo. Es decir, la gentilidad, eso somos nosotros. Ahora, Él tuvo que pagar un precio muy elevado. Es decir, Él pagó, Él cargó el pecado de todos, vivió momentos difíciles de angustia, difíciles momentos de aflicción, no dijo nada, enmudeció, no abrió su boca, era como un cordero llevado al matadero. Eso era la cruz. Luego dice, como una oveja que delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca, y sobre él descargaron violencia y aún juicio. Es decir, que a él le cayó el juicio. En vez de que te juzgaran a ti, no juzgaron a él. Es decir, que para que a ti, hay gente que dice la salvación es gratis. No, Señor, la salvación tiene un precio, el sacrificio de Cristo, y el que cree en ese sacrificio es salvo. El que paga el precio de tu salvación es Cristo. Amén. Entonces no es gratis. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo a Él, y ni todo el oro del mundo puede usarse para pagar el precio de la salvación. Ahora, hubo juicio. Fue quitado de la generación. ¿Quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes.
¿Por la rebelión de quién? ¿De él? No, por la rebelión del pueblo. ¿Y ahora cuántos son pueblo de Dios? Pues ahí nos incluye a nosotros. Entonces, básicamente Él vino a pagar un precio para la redención. Es decir, Él viene a redimir a la creación humana, pero luego también viene a rescatar el planeta Tierra, porque el planeta Tierra fue usurpado. Entonces, son dos comisiones, la redención y la toma de la tierra. Y viene el tiempo donde habrán cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, de esto usted sabe muy bien. Hablamos este mensaje entre personas que ya conocen la palabra. Ahora, el profeta Isaías y muchos profetas hablaron de esto. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ahí es el ungido. Es Cristo teniendo el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. El ungido, el Mesías. Me ha enviado a predicar, es decir, la comisión de predicar buenas nuevas a la gente abatida. Vino a restaurar, vino a vendar gente quebrantada de corazón, la sanidad del alma, y a publicar la libertad del cautivo. Y al que era preso le vino a abrir la cárcel. Es decir que si conocemos al libertador, Él nos hará totalmente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará totalmente libres. Es decir, Dios nos llama a libertad. Vea, el año judío, el calendario judío empezó con la liberación. De igual manera para el pueblo de la gentilidad, es decir, año. La idea es casi acoplada, pero no. 0 o 1 después de la muerte de Cristo. Es decir que algunos lo ajustan al nacimiento de Cristo, pero más bien debe de ajustarse cuando Él murió, porque ahí Él pagó la deuda de todos, es decir, la liberación de la gentilidad. Ahora, sigamos viendo, ahí le dan origen al calendario gregoriano, aunque el calendario gregoriano vino por un sacerdote Gregorio en el año 1500 y algo, y por decreto estableció el calendario. Es decir que cuando Jesús vino, mire, no estaba el pueblo de Israel viviendo el calendario hebreo, estaban en el calendario juliano, es decir, de Julio César romano. Es decir que estaban moviéndose bajo el calendario no israelita. Y eso que se asume en 1500 y algo, que desde allá se empezó a contar. Pero no empezó específicamente en el año que el Señor murió, ahí le cambiaron la fecha a todo. No, eso pasó después, por decreto. Fuera como que hoy dijeran, señores, hoy ya no es el año 2020, hoy empieza el año 0. Es decir, y ley, era ley. Entonces, estoy hablando esto para que me vaya entendiendo lo que le quiero explicar. Entonces, básicamente nos toca que manejar los tiempos y lograr entender con claridad esto. Algo que lo tenga usted en su mente, en su corazón. Pero está hablando acá del Mesías. Viene de la palabra, del numeral 8899, Mashaya, que es ungido, o una persona consagrada, o un rey, o un sacerdote, o un santo. Todo eso es Cristo. Ahora, habla del Mesías. Ahora, Mesías, del griego se dice Mesías. Este término se deriva del vocablo hebreo Meshach, que quiere decir ungido, ungido. Y en la palabra griega se dice Cristo. Por eso es que a veces decimos Cristo, pero estamos hablando del Mesías. Estamos hablando del ungido, solamente cuestión de vocablo y lengua. Ahora, caminando en cuanto a esto, Lucas 23:46. Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Me interesa ahí porque resulta que el anuncio profético habla de la muerte del Mesías, donde se empieza
a través de Daniel la interpretación a marcar los tiempos escatológicos en cuanto a el tiempo en que habría él de regresar. Ahora, él pagó el precio, consumado es decir que todo el que se arrepiente y cree en Cristo es salvo. Amén. Y ahora es un tiempo de espera, de restauración, donde Dios se encargará de auxiliarnos a todos, pero nosotros obedecemos o no obedecemos, nos aplicamos la medicina o no nos la aplicamos. Es decir, que de todas maneras el Señor viene, pero qué mejor que nosotros estemos en una manera correcta para irnos con el Señor. Entonces, empecemos a tratar de resumir. Básicamente está la creación de la tierra. Dios crea los cielos, la tierra. Ahora, dentro de esto, la tierra tiene miles, millones de años. La tierra. El género humano, alrededor de 6.000, 7.000 años por ahí. Ahora, viene y Satanás cae antes de que creen a Adán y Eva. Es decir, que cuando crearon a Adán y Eva, estaban allá, Satanás ya andaba en la tierra. Ya había tenido un montón de problemas en la tierra, pero no vamos a hablar de eso, no, que me interesa el punto escatológico de la venida de Cristo. De ahí conquistan a la serpiente se mete ahí a hablar con la mujer habla con la serpiente, caen. Viene Dios, los cubre con pieles, se ve que hay un sacrificio de parte de Dios para cubrirlos. Es decir, empiezan a buscarse a través de altares, entra la muerte, a través de un hombre que mata a su hermano, viene un juicio de agua, luego viene un juicio de fuego y luego vemos a Abraham, donde una vez más el Señor habla del sacrificio de restauración, el cordero que estaba preparado, anunciado proféticamente. Luego se busca a través de altares al Señor y luego el tabernáculo y luego los templos que se edificaron, el templo hecho por Salomón, el templo hecho y restaurado por Herodes, y luego se espera el tercer templo, pero ese templo a él ya no va a entrar el Señor. Es decir, ese templo se va a edificar en la tribulación. Pero me interesa en qué tiempo vivimos. Entonces nace el Mesías y aquí se da el cumplimiento profético profetizado en Daniel. 69 semanas están anunciadas hasta la muerte de el Mesías, príncipe. Entonces queda una semana para cumplir lo profético de la semana 70. Entonces ahorita estamos, después de la muerte de Cristo, empieza a contarse el tiempo de los 2 días, no en el nacimiento, pero eso lo vamos a hablar. Es decir, se va, resucita y quedamos bajo la bendición que viene el maravilloso Espíritu Santo. No los dejaré solos, les enviaré al Consolador. Y al final vemos en Apocalipsis que el Espíritu Santo y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Una iglesia preparada. Y dejan funcionando a 5 ministerios para la preparación de la iglesia. Entonces, básicamente es en resumen. Ahora, sigamos viendo acá. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos 2 dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando hacia el cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo. Y luego dicen: pero así como se ha ido, así volverá. Entonces Cristo había hablado del regreso de Él, que Él no nos iba a dejar solos, no, que habría de volver. Y eso Él lo dice en varios lugares de la Escritura. Pero también aquí dan testimonio de parte del cielo de que Cristo volverá. Vino a presentarse para el sacrificio y regresa para presentarse ante la boda. Y yo creo que la parte más difícil ya la hizo. Lo que falta ya es el premio del sacrificio de Cristo. Y luego viene
para manifestarse públicamente para juicio. Ahora, volverán. Ahora, entonces estamos viendo acá otra vez más. Viendo acá. Es decir, tiempo actual, acá. Entonces ahorita se están viviendo los tiempos de Elías. Y eso lo dice la Escritura, que Dios enviará a Elías, el espíritu de Elías, para volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, así como lo dice ahí. Antes que venga el día grande y temible de Jehová. Eso es la última semana, tribulación y gran tribulación. Ese es el día de Jehová, el día del juicio. Entonces, básicamente ahorita hay un trabajo de restauración familiar. Por eso, amados, que el Señor nos ayude y que nuestra casa esté bien. Ese amén estuvo exagerado. Perdón, como que no me oyeron. Amados pastores, que el Señor nos encuentre confesados y en una vida nice en la casa. Happy wife, happy life. Ese amén estuvo exagerado otra vez. Mire. Creo que tengo que cambiar de tema, ¿verdad? Bueno, entonces nos toca que estar a cuentas. Y eso Dios lo está haciendo a través de la restauración. Entonces básicamente estamos en un tiempo actual, acá. El tiempo de perfeccionamiento. Y se recuerda, cuando hablamos del perfeccionamiento, estamos hablando de tener un carácter aprobado. Eso nada más. Y su carácter, sedita, calidad, no hay problema. Amén. Amén. Bueno, entonces, como usted está bien, pues sigamos otro paso más adelante. Entonces, básicamente empieza a hablar el Señor que viene la parucía, es decir, la manifestación de Él a la iglesia. A los míos me les voy a manifestar. Y dijo alguien: ¿y por qué no a la demás gente? Porque la gente no me conoce. Para que Cristo se nos revele, tenemos que ser de los que le conocemos. ¿Y cómo le conocemos? Sino a través de la palabra. Amén. Ahora, viene acá y empieza a hablarse acerca del movimiento del águila, los ahí que van a estar desatados en la tierra. Habla que sea como en los días de Noé, días como Sodoma y Gomorra. Está hablando de un tiempo con escenarios, y básicamente ese escenario lo tenemos. Son los días de Sodoma y Gomorra, días semejantes a los de Noé. Se predica el evangelio y no muchos entran al arca, pero qué bueno de los que entran al arca. Y luego vemos de que viene un tiempo de 150 días, que es el tiempo de la pretribulación, antes de la tribulación, o el día de dolores de alumbramiento, o el día de dolores de parto. Entonces, cuando estamos hablando de esta, estamos hablando más o menos el mover del primer ahí, donde empiezan a verse días difíciles, y ya los hay, días difíciles. Y previo a esto está la parucía, luego se va al tribunal de Cristo, y el que es aprobado en el tribunal de Cristo, es decir, de ahí lo trasladan a la casa del Padre. Es decir, que del tribunal de Cristo se da el gran arrebatamiento. Algunos saldrán avergonzados. Primero Dios, no vamos a salir avergonzados. No es en vano tu consagración, no es en vano tu entrega, no es en vano tu perseverancia. Por eso es importante que tanto nosotros que enseñamos como los que nos oyen obedezcan al evangelio, se consagren y que honren a Dios, para que sean tomados por dignos de ser arrebatados como la iglesia novia. Le hace aplauso fuerte como esa iglesia que se va. Ahora, ya resumimos otra parte. Entonces, estamos hablando acá, Lucas 10:33. Pero cierto samaritano, empezamos a ver aquí en cuanto al tiempo del regreso. Es muy interesante. Cierto samaritano iba de viaje y al ver a aquella persona tuvo compasión, a la persona que habían golpeado, tuvo compasión. Y esto nos habla de Cristo. Compasión.
Se acercó, hubo sanidad, es decir, vendaron las heridas, hubo sanidad y lo llevaron a un lugar para restauración, al mesonero. El mesonero es el Espíritu Santo, la figura que es el que está cuidando ahora en este tiempo. Ahora, le pusieron aceite. La iglesia necesita aceite. La iglesia necesita al Espíritu Santo y la diversidad de las unciones que hay. Amén. Y la iglesia necesita vino, figura de la sangre de Cristo y figura del gozo en el Señor. Le hace aplauso fuerte. Entonces, un revestimiento de la iglesia. Ahora, es algo que nosotros tenemos que visualizar, manejar y entender el tiempo que vivimos. Se lo llevó a una posada y lo cuidaron. El Señor lo puso sobre su cabalgadura para llevarlo ahí. Ahora sacó aquí otra vez dos denarios. Era el pago para 2 días, para que cuidaran al paciente. Es decir, 2 días. Recuerde que un día para el Señor son como 1000 años. Y 1000 años son como un día. Ahora, se lo entregaron al Espíritu Santo, al mesonero. Y que lo atendieran. El Espíritu Santo es el que está de turno. Y Él es el que tiene cuidado de nosotros. Ahora, ve acá, hay un punto acá. Si gastas, a ese quiero ponerle atención. Si gastas algo más, es decir, si se pasara un momentito más y te lo tenga que pagar, entonces como que eso me da una luz que puede que sean los 2 días exactos o pase un chispito de tiempo más. Pero pongamos 2 días, pero nos deja ver con la lupa ese paréntesis. Ahora, veamos acá, entonces, dice, yo lo pagaré. Cristo pagó el precio de todo. A precio fuimos comprados con el hermoso sacrificio de Cristo Jesús. Le da ese aplauso fuerte a Él. Nos compraron y pagaron. Ahora empieza a decir, cuando yo regrese. Cuando regrese. Es decir, Él habló que iba a regresar. Se fue de viaje y no tarda ya en regresar de ese viaje. Y deseamos, ¿cuántos desean que Cristo venga ya? ¿Cuántos anhelamos la manifestación gloriosa del Mesías? Ahora, muy interesante acá, porque dice ahí, Juan 4:40, pues cuando se presentaron a Jesús aquellos samaritanos, le rogaron que se quedaran con ellos cuando fue a Samaria. Es decir, con aquellas personas que el pueblo de Israel consideraba que no eran judíos, que era gente mal escalada, que no pertenecían como gentiles. Y dice ahí que le rogaron. Dice, le dijeron ahí, se presentaron los samaritanos, rogaban que se quedara con ellos. Y lo que hizo, se detuvo ahí, ¿qué? 2 días. 2 días. Es decir que vemos en cuanto al número 2. Si hablamos de lunas rojas, ya pasaron. Si hablamos de señales, varias señales ya pasaron. Si hablamos de Mateo capítulo 24, ya todo eso está. Es decir, lo que falta es que Cristo se manifieste. Le hace aplauso fuerte. Es lo que estamos esperando, que Él se manifieste. Ahora, veamos acá. Entonces, mientras los 2 hombres aparecieron junto a los apóstoles, estaban vestidos con ropas muy blancas. Los apóstoles no vieron porque estaban ahí mirando al cielo. Entonces aquellos dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen mirando al cielo? Acaban de ver a Jesús que fue llevado y volverá. Ahora, resulta que le están hablando a ellos, que a ellos le está diciendo que así como se fue y fue un encuentro en las nubes, semejante iba a ser su regreso. Es decir, que hay una manifestación donde Él se le va a manifestar a los suyos, pero no a toda la gente. Pero hay otro tiempo donde todo ojo le verá. Pero eso será al final de la gran tribulación. Es decir, que estamos hablando ahí que hay 2 fases que están ahí.
las nubes y la tierra. Ahora, ya que estamos viendo ahí, entonces básicamente estamos hablando en el tiempo actual que estamos a frontera de irnos. Ahora, él pagó, se quedó ahí 2 días. Se presentó a los samaritanos, se detuvo 2 días. Ahora, dice Juan 14:3, cuando todo esté listo, palabras de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Volveré. ¿Para qué? Para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Promesa que Cristo dijo que iba a volver por nosotros. Ahora, viene acá y dice Apocalipsis 22:7. Y dice, mira, estoy a punto de llegar. La revelación al apóstol Juan. Dichoso aquel que haga esto, que haga caso a la palabra profética de este libro. Y luego el 1:7 dice, he aquí, me interesa esta parte, he aquí viene con las nubes. Y aquí se dan 2 fases. Es decir, una fase viene con las nubes. Aquí es 1. Y todo ojo le verá. 2. Es decir, viene la manifestación. Algunas Biblias traducen, viene con miles de ángeles, nube de ángeles, dicen. Pero eso es otra cosa. Entonces, veamos esto. Es decir, que hay un tiempo de la operación en el aire, nos juntaremos con Él en el aire, y otra operación donde toda rodilla se doblará en la tierra. Ahora, la tierra hará lamentación por Él, se le va a manifestar al pueblo de Israel, y van a saber que Él es el Mesías a quien ellos mataron. Le da ese aplauso fuerte, viene aún a rescatar al pueblo de Israel. Ahora, nos toca que ir viendo estas escenas. Ahora la tarea de la iglesia es perseverar, conquistar, mantenerse. Le dice Pablo al discípulo, pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna y la que has sido llamado, por la que hiciste tu hermosa declaración de fe. Le está recordando el día en que recibió a Cristo. Eso le está hablando Pablo a Timoteo. Ahora, observa lo que te he mandado, obediencia a la palabra. 2, mantente sin mancha. 3, mantente sin culpa. Entonces le habla la manera en que debe de estar. Hasta la parucía, es decir, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos habla de una manera clara de la perseverancia y de la condición en que debe de estar el creyente, perseverando, creyéndole al Señor. Ahora, dentro de esto nos toca a nosotros que perseverar en medio del tiempo que vivimos. Mucha gente del antiguo tiempo quiso vivir este tiempo. Los profetas indagaban en qué tiempo eran que habrían de manifestarse las glorias, en qué tiempo habrían de darse los sucesos. Aún Pablo anhelaba ver el tiempo de la manifestación gloriosa del Mesías. Es decir, nosotros tenemos el privilegio de estar en esta época. Cantares 4:8. Y veamos acá, están hablándole a la novia y le están diciendo, ven conmigo. ¿De dónde se la quieren llevar? Del Líbano. Ahora esta novia es una novia rara, porque vive en el monte, vive en las alturas. Es una iglesia rara, es decir, es una iglesia de altura. Ahora, desciende de las cumbres de la Mana, desciende de las cumbres del Senir, del Hermón, desde donde se esconden los leones, donde se refugian los leones, es decir, lugar de refugio, en las alturas. Y ahora, ¿de dónde los montes? Dice, donde los montes de los leopardos. Ahora, cuando está hablando acá, sencillamente nos habla de un nivel espiritual. Es lo que traduce el hebreo. Sencillamente está diciendo,
del Líbano o Lebanón, montaña blanca. Es una iglesia que vive ¿cómo? En limpieza, en pureza, en un nivel espiritual. Y dice ahí de la mente y de qué, y del corazón. Eso traduce esa palabra del amana. Amana significa pacto, es decir, tú te mantienes en un pacto. ¿Cuántos están en el pacto de la gracia? Entonces, ahí de la amana, pero en el amana está el mover de un río, y algunos dicen el lugar donde se mueven dos ríos que se mueven a través de la montaña de Damasco. Ahora estamos en el mover de los dos ríos, es decir, en mover de Cristo en nosotros y el mover del Espíritu Santo. Le das aplauso al Señor de decir que no los voy a dejar solos. Digo, Cristo, yo voy a estar con ustedes, y que así que dentro de nuestro ser fluya el río de agua viva. Ahora, nos toca que ver los calendarios. Mire, un ejemplo. Le decía que hay alrededor de 80, ¿y cuántos eran, Roberto, que estamos viendo? 89, creo, 86. Es decir, que calendarios se registran alrededor de 86 a nivel del mundo, que marca el tiempo. Hay algunos más conocidos, como el calendario chino, que actualmente lo ven, lo manejan. Estaba el calendario, el calendario egipcio, el romano, que era el de Julián. Es decir que Julio César, el patriarca, es decir que él dijo, ahora empieza el tiempo, y empezó a marcar un tiempo a nivel de Roma. Israel vivió en ese tiempo. Cuando el Señor Jesús estaba básicamente bajo el tiempo que marcaba el calendario romano. ¿Y por qué le digo eso? Porque ahí está un desfase. Entonces, básicamente también la India tiene su calendario, los indígenas del norte de América, está hablando del calendario mayo también, el calendario azteca, que tenían su nombre, el calendario iraní, el calendario helénico, el babilónico, y Babilonia intervino mucho con el calendario judío, que adoptó nombres también ahí. Ahora está el de Musulim, que es del Islam, el Budish del hindú, y así hay cantidad de calendarios. Pero el que se vino a sentar al final fue el gregoriano, ¿verdad? Es decir, años después de Cristo. Ahora, ya que usted más o menos tiene la idea, entonces hablemos un poco de esto acá en cuanto a entender el tiempo acá. Entonces, básicamente el calendario judío empieza a tomarse en cuenta cuando son liberados de la esclavitud de Egipto. Está registrado en el capítulo 12, ahí en Éxodo, me parece. Ahora, ahí pusieron como primer mes Nisan, el primero que había. Pero había otro segundo calendario también en esa época de los judíos, que era el calendario que se usaba para cuestiones cívicas o cuestiones oficiales. Y comenzaron con el mes Tisri, decían que eran dos variantes, dos calendarios. Y adicional a eso, el calendario juliano, Julio César, que se puso en el año 46 antes de Cristo. Es decir, que ya se marcaba el tiempo con el calendario de Roma ahí. Ahora, resulta que luego este calendario, que básicamente era en sí el calendario que usaban los egipcios, pero que eran calendarios solares, el calendario judío, calendario lunar. Ahora, el calendario gregoriano es un calendario originado en Europa. Se da a manera oficial a través de todo el mundo el Papa Gregorio VIII,
Y es que Treceavo, ¿verdad? Treceavo, quien promulgó el uso por medio de la bula intergravísimas, así dice ahí, a partir de 1582, y sustituyó gradualmente los tiempos en diferentes lugares. Ahora, ¿cuándo empezó? 1582. Es decir, lo que ahora nosotros oímos año tanto después de Cristo, no es de que en ese momento lo pusieron, no, lo adoptaron con muchos años que habían pasado, asemejando un tiempo. Ahora, dentro de todo esto es muy importante entender acá que básicamente dentro de todo ese desfase se calculan 4 años que le faltan al tiempo, es decir, un -4. De ahí es donde sale el ajuste, porque pusimos en la gráfica -4, porque se asimila que más o menos son 4 años. Ahora, sencillamente se está viendo más o menos. Y si es antes, pastor, bueno, pues gloria a Dios, usted está santificado. Usted vive para el Señor y a la hora de su nombre usted feliz contestará, así como lo canta. Amén. Entonces, esto se pone en calidad. Ahora dice Tesalonicenses, ahora el Dios de paz los haga santos. Dios interviene en la santidad en todos los aspectos. Es decir, que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa, irreprensible. Es decir, que no haya pecado, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces, ¿cómo debemos de esperar al Señor? En una manera, consagrados, viviendo en santidad. Por eso, mientras haya oportunidad, el que esté limpio, límpiese más. El que está pecando, ensúciase más. Qué cardíaco lo dijo el Señor, ¿verdad? Mejor arrepentirse y ponerse a cuentas, para que no seamos descalificados. Porque qué triste después de estar corriendo toda una vida, que ya llegando a la meta lo descalifiquen a uno, o que uno ya no corra. Así como gente que ahorita probablemente se está acomodando por lo que está pasando, es cuando más firmes deben de estar, porque la redención ya está cerca, porque la manifestación de Cristo ya está cerca. Entonces básicamente hablamos acá otra vez ya una panorámica diferente. Hablamos de la época del principio, los patriarcas, los jueces, los reyes, la época de los profetas, a la manifestación de Cristo y el cumplimiento profético del año de la semana 69. El tiempo que vivimos actualmente, es decir, el Señor nos dejó en la tutela del Espíritu Santo a la víspera de la manifestación del mover del espíritu de Elías, que habría de traer una restauración familiar. Ahora, estamos a un corto tiempo de que la iglesia sea arrebatada. Ahora, tenemos una semana, es decir, esta semana, la última semana, la semana 70. Esta semana está dividido, son 7 años, dividido en 2, 3 años y medio y 3 años y medio, tribulación y gran tribulación. Ahora, resulta que hay que ponerle mucha atención a esto. Mire, de la muerte, de la resurrección o la muerte de Cristo, es decir, aquí el anuncio profético son 2 días. Entonces hay que sumar los 2 días, el anuncio profético, para lograr digerir cuándo es que el Señor viene. Ahora, dentro de eso está el mover de las trompetas que están anunciados, el tercer templo que le hablaba, que este templo es donde va a entrar el anticristo, el templo que están por edificar en Israel. Es decir, que cuando esto ya esté, que ya acá están, que hay que sí, que no, que sí, ¿verdad? Pero en eso entonces nosotros como que sí, como que no, como que ya nos vamos, ¿verdad? También que sabemos de que esto se acerca. Muy bien, entonces como usted es bien fácil de enseñar, entonces veamos acá.
el tiempo. Ahí están, muerte del Señor Jesús. Estaba hablando, 2000 años de aquí para acá. Es decir, la Epifanía, donde todo ojo le verá. Ahora, básicamente, si marcamos acá el día 1, es decir, el primer día, 0, está el dedo 0, pero ponemos 33 ahí. ¿Por qué tiene 2000? Porque vamos a agregar los 2 días. Es decir, que el Señor dijo 2 días. El Señor tenía 33 años, y entonces estamos hablando del año 2033. Ahora, empecemos a hacer cálculos. 2033 menos 7 años, la última semana. Es decir, que si restamos 7 años de la tribulación, ¿cuántos esperan quedarse en la tribulación? No, que se lo quitamos, ¿verdad? No nos toca a nosotros. Y básicamente entendemos que no nos toca. Entonces le restamos los 7 años de la última semana, la semana 70, es decir, y a eso le quitamos el desfase de 4 años que hay en los calendarios. Estamos diciendo que el Señor está por venir a razón del año 2022 o 2021. Quiere decir que estamos cerca. Ahora, si usted sabe que ya se acerca la boda, ¿cómo quiere vivir? Usted que es pastor, ¿cómo quiere vivir? ¿Y cómo quiere enseñarle a la iglesia a vivir? Mi vivir es ¿quién? Cristo. Y si ishkamik, ganancia. Entonces, nos toca que vivir para el Señor. Vale. Entonces, estamos diciendo que estamos en el 2022. Pero el Señor tenía alrededor, decía que tenía 33 años y medio, entonces quiere decir que viene en el 2021. Estamos viendo los aproximados. Ahora, entonces, veamos, es decir que aquí, en este lapso, aquí están contados los 2000 años. Eso sería cuando todo ojo le verá, los 2 días. Pero resulta que le quitamos la semana de la tribulación y gran tribulación. Es decir que si es así, y más que se aproxima a eso, es que ya estamos por irnos. Amén. Haga planes. Pues si no se cumplen, no se vaya a enojar. No creo que se vaya a enojar porque ya no los cumplió y llegó el día en que le dicen nos vamos. Rebeca tenía planes, de repente le dice, mira, nos vamos. Y había que salir. Vea esto, la iglesia o el pueblo de Israel sale liberado en un desierto terrible. Serpientes, escorpiones, ahí salió. Se tardó mucho. Ahora, cuando salió Rebeca, no salió a pie. Rebeca salió en camello. Eso es gracia. Salió acompañada, bendecida, ataviada, y a puro camellito llegar hasta el encuentro de ver a quien iba a ser su esposo, Isaac. A mitad de camino, es la iglesia subiendo a mitad, subiendo a los aires. Viene el Señor y se encuentra con nosotros, y de ahí se la llevan a la casa del Padre. ¿Cuántos anhelan conocer al Padre? ¿Cuántos quieren entrar a Jerusalén celestial? Entonces básicamente nos acercamos en un tiempo que ya se está dando el cumplimiento de la manifestación del Señor. Es decir que son solamente números, viendo a nivel numérico lo que nos enseña la palabra. Entonces, podría haber un pequeño desfase en esos 4 años. Puede ser antes, unos días después, o quizás cabal. Pero de que viene, viene.
Y a su nombre yo feliz contestaré. A mi nombre, no soy al mío, ¿verdad? Así yo también voy a contestar feliz. Porque lo chilero, la calidad, es de que los que estamos acá nos veamos. Ahí me estaba hablando un pastor, mire, lo vi, pero ya no era usted. Y esta calidad, eso dije. Y lo vi así, galán, hermoso. Ya no estaba barrigón, me dijo. No, está bueno, mire. Y lo vi así con una barba ya diferente, el pelo un color algo así de vedentón. Se veía así. Lo único que le da de conocer son los ojos, mijo. Yo lo que sí sé, que dice que cuando le veamos, seremos semejantes a Él. ¿Y cuántos esperan eso? Él nos va a exaltar, nos va a glorificar. Él va a ser el que nos va a terminar de perfeccionar. Le das aplauso sonoro. No es en vano tu esfuerzo. Es decir que estamos caminando como iglesia, esperando ver el maravilloso Jesús, la maravillosa fecha del arrebatamiento. Es decir que nosotros anhelamos ver ahora. Así mira otra vez así rapidito para darme a entender. 2000 años, 2 días. 0, nació Jesús. 33, muerte del Mesías. Año 2000, ¿qué? 37, menos 7 de la tribulación y gran tribulación, menos 4 años dentro del desfase del calendario, 2022. Es decir, que más 150 días, el medio año, si el Señor tenía alrededor de 33 años y medio. Entonces, dolores de parto va a haber la iglesia. Momentos difíciles va a haber, pero no los más difíciles. Dice que habrá una tribulación como nunca ha habido en toda la historia de la tierra. Tiempos terribles como nunca han habido. Mucha gente va a estar en la tierra. Usted y yo, ¿cuántos se apuntan? Usted y yo ya no vamos a estar. ¿Por qué? Porque nos limpiamos, porque nos consagramos, porque fuimos obedientes. Happy family. No comida china, no, happy family. Es decir, calidad en la casa. Mire, hay hombres o mujeres bien bonitas en la iglesia y en la casa son terribles. No, pastor, viera que ya no. Después de la plaga, ya no. Después de que estoy viendo que si las cosas están en serio, ya no. Ahora lo que hago es vivir para Cristo y esperar que Cristo se manifieste. Estamos a frontera. Puede haber desfase quizás, pero que sí ya estamos viendo que el Señor se acerca, sí. Y deseamos con todo nuestro corazón que el Señor venga a nosotros. Ahora, si te perdonaron, no hay nadie que te acuse. Esto es muy importante. Mira, si Dios pagó un precio para perdonarte, ¿quién puede acusarte de algo malo? A lo que Dios eligió, Dios te eligió, Dios te perdonó, te santificó, te consagró. Ahora, si el mismo Dios nos ha declarado inocentes, eso a través del sacrificio de Cristo nos justifica. ¿Puede alguien castigarlos? No. No tenga miedo de lo que la gente dice. No tenga miedo de lo que las noticias dicen. Más bien debemos tener temor reverente y someternos ante la mano poderosa de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Le das aplauso, no temor al mundo. Es confianza en Dios. Ahora, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo, Jesucristo murió por ellos, por nosotros. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la diestra, a la derecha de Dios y intercede, ruega por nosotros. Señor, ¿sabe qué está pasando? Hay un Cristo que está rogando por ti.
un Jesús victorioso. Y como le dije a unos hermanos, tú eres hijo de guerrero y campeón. ¿Cuántos saben que Jesús es el Señor de señores? ¿Cuántos saben que Él no ha peleado, no ha perdido ninguna de sus batallas? ¿Cuántos saben que Jehová, nuestro Padre, es el Señor de los ejércitos? Venimos de una familia que pelea y vence. Y nosotros a través de Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Que nos da fuerza en medio de nuestra debilidad. Porque humanamente uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? ¿Qué voy a hacer con todo lo que la gente dice? No mire tanto noticia. Y no se ponga a ver tanta noticia de Facebook. Mire la gran cantidad de noticias falsas. Y hay gente que andan dándole share a esas cosas, compartiendo mentira. Y hay gente que se presta para hacer videos, para poner temor a la gente. Ay, es que una niña vio que el fuego eterno nos cayó, que nos tiene idos al infierno. Que se vayan los que se van a ir al infierno. A mí ya me rescataron. A usted ya lo rescataron. Los que somos de Cristo sabemos a dónde vamos. No estamos esperando juicio, porque Él pagó el precio para que nosotros seamos salvos. Es decir, Señor me perdonó. Usted, pero mire usted, hay gente que lo conoce y vio cómo era. ¿Y qué? ¿No se acuerdan que usted era borracho? ¿Y qué? El borracho, lotería, decían, ¿a qué época? Ahora ya no. Ahora era el borracho, era el drogadicto. Saber que uno era lo peorcito, sí, pero ahorita en la mano de Dios escogió lo que no servía, lo inútil, y en mesa de reyes nos ha puesto. Entonces, estamos a la víspera de la manifestación del Señor. Ahora, ¿quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? ¿Acaso es poco el sacrificio de Cristo? No. Lo que yo tengo que aprovechar es dar cuentas con Dios. Lo que yo tengo es que vivir para el Señor. Que se cumpla esto en nosotros que dice Cantares 4:7. Toda tú, espíritu, alma y cuerpo. Eres, iglesia, pueblo, siervos, siervas. ¿Qué? Hay hermosura. ¿Qué dice el Señor? Ustedes son hermosos, dice el Señor. Ahora, y no hay mancha. No hay mancha. Es decir, bueno, ¿y qué es mancha? La vieja manera de vivir. El que se mancha y el que se arruga es el viejo hombre. Despojémonos del viejo hombre. No vivamos como la vieja naturaleza, vivamos en novedad de vida. Y eso es a través del Espíritu Santo. Le das aplauso al Señor viviendo en la novedad, en lo que Dios hace, en la atmósfera del Espíritu. Es decir, sin faltas. Lo que estamos haciendo es esperando el tiempo para que la iglesia sea arrebatada. Amén y amén. Le damos ese aplauso fuerte al Señor. Nuestro anhelo es ver al Señor. Muy pronto veremos al Señor. Señor bendiga a los que nos oyen a través de las redes. La buena noticia es, Cristo viene ya. Esperémoslo de una manera correcta, limpiémonos de toda falta y de todo pecado, para que seamos esa iglesia que tiene lino fino y emblanquecido, obras correctas de hombre santa, gente santa. Amén y amén. Estamos despedidos. Dios los bendiga, amados hermanos que nos ven a través de las redes. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor.